Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 4. Vamos a tener ahora en nuestra serie de los salmos. Después vamos a ir al Salmo 95. Ahorita iniciaremos aquí en este pasaje. Vamos a orar, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has concedido poder acudir con deseo, con ánimo para adorarte, para bendecir tu nombre. Y te rogamos, Padre, una vez que hemos expresado nuestro amor a ti, nuestro agradecimiento, suplicamos, Padre, que ahora tu buena palabra, poderosa y suficiente, infalible, inerrable, todo suficiente, tu palabra, Señor, sea eficaz para edificar nuestras almas en el proceso de la santificación, y que también sea eficaz para renovar y para salvar a aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Bendecimos tu nombre y suplicamos tu bendición sobre esta tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Entonces, vamos a continuar entonces nuestra serie aquí en el libro de los Salmos. Y nos toca el Salmo número 95. Y aunque en el propio Salmo no se menciona, no hay una nota donde se diga a quién pertenece el Salmo, quién lo escribió, quién es el autor que fue usado por el Espíritu Santo, que fue inspirado para dejarnos estas notas de exhortación y de ánimo. En el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 7, el apóstol Pablo cita aquí este pasaje del Salmo 95 y nos dice: determina otra vez un cierto día, diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo. Dice entonces, determina, dice, hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, noten que dice, determina un cierto día diciendo por David. Entonces, es suficiente para que nosotros podamos percatarnos, ¿no? Que este Salmo 95 que vamos a tratar el día de hoy, vayan al pasaje, por favor. Este Salmo 95 que comentaremos en este día que hemos leído, tiene como autor inspirado al rey David, y en la cronología bíblica es el tiempo de 1000 años, alrededor de 1000 años, entre el año 950 y el año 1000 antes de Cristo. Y podemos entonces ver también en la simple lectura del Salmo que tenemos dos partes, ¿no? En las dos partes pudiéramos anotar una primera parte que es una invitación para adorar, para clamar a Dios, y la segunda parte, desde el versículo 1 al versículo 7a, es la primera parte del versículo, y la segunda parte de este salmo es una exhortación para no caer en el mismo pecado que cayó el pueblo de Israel en el desierto. Ya lo aumentó un versículo, ¿verdad? Es el versículo 11. Aquí no se puede decir que uno trae otros datos, ¿verdad? Así es lo que dice verdaderamente nada más. Entonces, aquí esas dos partes están en el Salmo 95, debido a esta segunda parte que nos recuerda esa tragedia que ocurrió en el desierto. Este salmo es conocido como, escuchamos, ¿no?, como el salmo de la provocación, el salmo de la tentación en el desierto. En su forma completa también el salmo
nos muestra dos elementos esenciales en la adoración a Dios. Uno de ellos es el canto a Dios, la adoración a Dios, y la otra la parte que es la exhortación o la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Los dos elementos están ahí. Uno, la aclamación o el canto a Dios, y la segunda parte, el escuchar, ¿no? El escuchar y obedecer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a la primera parte. La primera parte, una invitación o llamado para adorar a Dios. Y ahí debemos recordar, ¿no? Dice: venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia. Importante esta parte, con alabanza, y aclamémosle con cánticos. Israel era una sociedad sacralista y celebraba, como sabemos, varias fiestas. Entre las fiestas más importantes que celebraban estaba la Pascua, donde ellos recordaban, ¿no?, aquel cordero que fue sacrificado cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Celebraban también sus tres fiestas principales: la segunda, Pentecostés, donde se celebraba 50 días después de la Pascua, y ahí se conmemoraba la conclusión de la cosecha y la ofrenda de los primeros frutos. Y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta recordaba que ellos habían habitado en enramadas en el desierto, en el trayecto, en su peregrinaje, y entonces otra vez volvían a poner enramadas, y había que estar ahí cuando menos un día ahí bajo las enramadas, ¿no?, acordándose de cómo Dios les había traído en su peregrinación. En estas fiestas, las tribus distribuidas ahí en Israel, las personas devotas de cada tribu venían al templo, en un momento al tabernáculo, ¿no?, porque David tuvo el propósito de construir el templo y finalmente Salomón, su hijo, lo hizo. Entonces acudían cuando estaba el tabernáculo en tiempo de David, y su llegada al tabernáculo era como una procesión, y subían hasta el lugar donde estaba ubicado allí en Jerusalén. Y este salmo se le conoce como un salmo procesional, porque cuando venían los peregrinos, ¿no?, que venían de diferentes partes de las tribus, de las 12 tribus, y ellos venían y se les animaba a cantar y decían: venid, ¿no?, celebremos, y estaban todos muy emocionados llegando y cantando, ¿verdad?, para adorar a Dios, para su comparecencia delante de Dios. Recuerden que la revelación en el Antiguo Testamento, aunque ellos entendían el todo poder, la omnipresencia de Dios, ellos centraban la presencia de Dios exclusivamente en el tabernáculo o en el templo, ¿verdad? Entonces acudían ahí a su comparecencia, a su adoración delante de Dios. Y aunque hablamos de la adoración en el Antiguo Testamento, en este pasaje el salmista nos recuerda a los adoradores aquí en este pasaje varios elementos esenciales en la adoración verdadera. En primer lugar, el versículo 1 y 2 nos señalan a Dios obviamente como el objeto de la adoración, tal cual hacen los mandamientos, ¿no?, los primeros 4 mandamientos que se tratan de la adoración a Dios, de la piedad verdadera. El objeto de la adoración es Dios, no tendrás dioses ajenos. ¿Sí? El medio para adorar a Dios solamente es Cristo. No te harás imagen ni ninguna semejanza. El tercer mandamiento, ¿no?, la manera de adorar: no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es algo serio. La verdadera adoración es espiritual. Y en cuarto lugar, el tiempo de la adoración, ¿no?, que en aquel entonces era el séptimo día. Con la resurrección de Cristo, este día vino a ser el primero de la semana, el domingo, ¿no? Entonces, aquí estos versículos señalan y enfatizan a Dios como el objeto de la adoración. Dice: aclamemos a la roca de nuestra salvación. Versículo 3: Jehová es grande, Él es nuestro Dios, a Él le debemos cantar, a Él debemos celebrar, y Él es el objeto de la adoración.
Y enfatiza también aquí que debemos hacerlo con alegría, con júbilo. Es decir, esta palabra júbilo implica que cuando adoramos a Dios estamos haciendo algo que nos causa placer, algo que nos causa satisfacción. Hay que hacerlo con ganas, no hay que cantar así, así con una voz así que no se oye, ¿no? Estás ahí. Quisiera haberlos visto, ¿no? El día de la cena, echando cohetes y toda la cosa, ¿verdad? Y aquí vienen a cantar. No hay euforia, no hay entusiasmo, no hay una alegría verdadera de hacer las cosas. Cuando dice aclamemos a Dios, está hablando, griten con fuerza, ¿no? Es como una ovación, así como en un estadio. ¡Ah, es gol! ¿No? Y gritan ahí, se acaban la garganta gritando por un gol, ¿no? Y aquí venimos a cantar así, como sin ganas, ¿no? Algunos vienen a dormirse, ¿no? Ni ganas tienen de estar aquí. Entonces, nos llama la atención, ¿no? Debemos venir a alabar a Dios con alegría, con gozo. En el contraste, ¿no? En el versículo 6, está separado, pero es parte del mismo pasaje, hay un contrapeso, ¿no? Porque no, el hermano Mario nos está autorizando a echar una porra, el aullido de júbilo, y ya ve como algunas personas se las gastan en la adoración, así que no tiene ningún principio bíblico, ¿no? Donde se agarran a hacer como aullidos de animales y cosas así horribles, ¿no? Este versículo 6 forma el contrapeso con lo que estamos diciendo, de que hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con gozo, un gozo espiritual. Y el versículo 6 nos dice, venid, dice, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque ese es el contrapeso, para no echar porras ni aullidos de júbilo como acostumbran algunos evangélicos. Y este postramiento o arrodillamiento implica el temor o la reverencia necesarios cuando nos acercamos a adorar a Dios. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos. Ahí en el capítulo 6 de Isaías, recuerdan ustedes, ¿no? Cuando Isaías tiene una revelación especial y nadie había visto a Dios, entonces vio el trono del Altísimo, le vio en medio de los querubines y dijo, soy muerto, soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos y han visto mis ojos al Rey, o sea, voy a morir, ¿verdad? Y le tocó el Señor, ya, no voy a morir, ¿verdad? En el mismo sentido, en Isaías, en el capítulo 1, cuando Isaías tuvo cuando Ezequiel tuvo la visión del trono celestial con los querubines, y él dijo, quedé humillado, ¿no? Me arrodillé, caí postrado delante de la presencia de Dios. Entonces, esto implica que debemos estar conscientes, ¿no? De que estamos adorando a un Dios vivo y verdadero, que estamos adorando al Creador de los cielos, al Creador del universo entero, y está viniendo nuestra reunión, su presencia, y nosotros le aclamamos a Él, le adoramos a Él con reverencia. Entonces, tanto el gozo y la alegría, ¿no? Como el temor reverente a que se refieren estos versículos implican una adoración del corazón, ¿sí? Implican que a Dios no le agrada una adoración a fuerzas, una adoración sin ganas. Debemos de considerar esto, hermanos. Somos las únicas criaturas, además de los ángeles, que podemos dar a Dios un canto de adoración inteligente y racional. Nadie más lo puede hacer en la tierra. Los ángeles lo hacen en el cielo, pero aquí en la tierra nosotros solo podemos tributarle una adoración inteligente, racional. Ninguna otra criatura lo puede hacer. Las vacas mugen, los pajaritos cantan, ¿verdad? Pero
no con una inteligencia, no con el sentido de adorar a Dios. Entonces esto es algo maravilloso, ¿no? Cantarle a Dios. ¿Para qué nos fue dada la voz? ¿Para qué nos fue dado el canto? Para alabar a Dios, para exaltar a Dios. Para eso nos fue dado. Muchos mejor memorizan y repiten los cantos de Juanga, de los Bukis, de Chente, de Ricky Martin, ¿no? De los grupos modernos que proclaman los antivalores cristianos. ¿Sí? Eso proclaman todas esas canciones, ¿no? Sus amores prohibidos, su amor sin barreras, la vida loca, las traiciones, vive como quieras, haz lo que te haga sentir bien. Puros antivalores, pura rebeldía contra el Dios del cielo. Y ahí están, cante y cante, ¿no? Y no pueden memorizar un salmo. No pueden memorizar un pasaje de la Biblia, ¿no? Para cantarlo, para repetirlo, para adorar a Dios. Pero sí se llena su mente de puros antivalores, ¿no? Te quedas afónico en un concierto y luego vienes a adorar a Dios sin ganas, ¿no? Sin gozo, sin agradecimiento. Este salmo nos reprende acerca de ese tipo de conducta, ¿no? Nosotros no podemos estar en esa tesitura, en esa postura. Ahora, sabemos que Dios, algo muy interesante, aquí nos dice en el versículo 2, lleguemos ante su presencia con alabanza. Sabemos que Dios posee el atributo de la omnipresencia. ¿Qué quiere decir ese atributo? Que Dios está en todas partes. Pero aquí nos dice, vengamos, lleguémonos ante su presencia. La llegada al templo implicaba una presencia especial de la gracia de Dios. Eso es lo que debemos entender. Cuando nosotros venimos a adorarle a Dios en el culto, no estamos viniendo acerca de la omnipresencia de Dios, sino acerca de una presencia especial que está en medio de nosotros, que es la presencia de Dios, ¿no? Entonces estamos delante de Él. Cuando su pueblo se reúne para adorarle, hay una presencia especial de su gracia, de su gloria, y por ello los adoradores hemos de hacerlo, ¿no? En una forma espiritual, en una forma con intención, con inteligencia, con la intensidad de nuestra alma completamente, con reverencia, con temor y temblor. Y más que la postura exterior, se trata de una actitud de nuestra alma, ¿no? De la actitud con que venimos a adorarle, con humildad, con arrepentimiento de nuestros pecados, con gozo, con temor y reverencia ante quien estamos. Es algo maravilloso lo que nos ha tocado vivir, ya no en una revelación de sombras y figuras, sino ahora ante la presencia misma del Dios Altísimo en medio de su iglesia, ¿no? En el Nuevo Testamento, sin perder ahí el Salmo 95, vea rápidamente los textos en Colosenses. El apóstol Pablo enfatiza esta adoración, Colosenses 3:16, recordándonos, dice la palabra de Cristo, more, habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, para enseñarnos, para exhortarnos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, dice, cantando al Señor, cantando en vuestros corazones al Señor. Cuando Cristo habló con la mujer samaritana, dijo, estaba la discusión, ¿no? Ella decía, no, nuestros padres dijeron que se debe adorar acá en Samaria, ¿no? Donde estaba todos los que habían sido extraditados y vinieron adoradores de otras naciones, y ya era una adoración mezclada. Por eso los judíos y los samaritanos dicen, no se tratan. Y entonces no sabemos dónde se debe adorar. Y dijo, se debe adorar en Jerusalén, no hay ninguna duda. La salvación viene de Israel. ¿Sí? Y debes adorarle como ese famoso versículo, ¿no? Juan 3:23 dice, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es la adoración que Dios pide, es la adoración que Dios exige.
Ellos aclamaban a Dios que les preservó en el desierto como la roca de su salvación. Él nos preservó, nos dio maná, no nos dejó morir. Ahí estábamos. ¿Cuánto más hemos de clamar a aquellos de quienes Cristo es nuestra roca de eterna salvación, la salvación de nuestras almas? Hay una distancia enorme entre ser preservado aquí en la tierra. Los animales son preservados, hermanos, perdón el comparativo, ¿no? Los animales son preservados. Cuando Dios le da la vida a una persona, eso quiere decir que Dios le va a preservar en este mundo, le va a dar de comer, llegará la comida a esa persona. No faltará. De los primeros sermones registrados ahí en el Evangelio de Mateo, dice: no os afanéis por la comida y por el vestido. Los animales, los pajaritos, todos tienen su sustento, Dios se los da, nosotros también. Pero a nosotros Dios nos ha dado algo mayor, ¿no? Nos ha dado el privilegio de la comunión con Él, ahora en este tiempo y por toda la eternidad en el futuro. Algo maravilloso. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 14, 40, esta adoración debe hacerse estableciendo los términos. Dice: hágase todo decentemente y con orden. O sea, para evitar ese escándalo, ¿no?, que luego se tiene en algunos lugares de reunión. Hebreos 12, 28 nos habla también, dice que los adoradores, véalo por favor, Hebreos 12 en el versículo 28 y en el versículo 29. Así que, hermanos, tomando el reino inmóvil, el reino inconmovible, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, no olvidándonos de qué cosa, dice, porque Dios es fuego consumidor. Entonces, aquí están los mismos principios, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Vuelvan ahora al Salmo 95, que continúa diciéndonos: ahora, no solamente es la invitación a que adoremos, a que cantemos con gozo espiritual, con intención, con inteligencia, pero ahora nos da razones por las cuales debemos alabar y adorar a Dios. Versículo 3, ¿por qué le debemos adorar? Porque Jehová es Dios grande, ¿no?, la causa primera de este mundo, ¿no?, el que produjo todas las cosas que nuestros ojos ven. Esta maravilla infinita, ¿no?, que no cesa el hombre de descubrir una y otra cosa, todas las cuales fueron hechas por nuestro gran Dios, todopoderoso, sabio, infinito. ¿Sí? Y dice en el versículo 3, porque Él es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, ¿no? Y las personas son capturadas sobre todos los dioses. ¿Sobre cuáles dioses? Vea ahí rápidamente en el mismo Salmo 97, adelantito, en el versículo 7. ¿En cuáles otros dioses? Se refiere no a que existan otros dioses, se refiere a que las personas piensan que son otros dioses. No los hay. Dice: avergüéncense, 97:7, todos los que sirven a las imágenes de talla, ¿no?, a los ídolos, los que se alaban de los ídolos, los dioses todos a Él se encorven, ¿no? Y por supuesto, sin perder ahí el Salmo, vea la historia en el canto de Moisés, en Deuteronomio 32, el canto que Dios le concedió a Moisés, hablando específicamente de los pecados, lo que muchas personas ignoran, lo que muchas personas no toman en cuenta, ¿no? Que si no, es que adoran un ídolo y tú adoras otra cosa, ¿no? Tú respétame, yo te respeto. ¿Sí? ¿Saben qué están adorando cuando Dios habla de este tema en este canto aquí por medio de Moisés? En el capítulo 32 y versículo 16 dice: me despertaron a celos con los dioses ajenos, ¿no?, con los ídolos, se ensañaron con las abominaciones, no sabiendo qué cosa. Dice que sacrificaban a los demonios, no a Dios. Escúchelo. ¿A quién sacrifican las personas cuando sacrifican a los ídolos en sus religiones falsas? Dice:
sacrificaban a los demonios, en la versión antigua, a los diablos, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres, y de la roca de su salvación se olvidaron, ¿no? Es grave adorar a los cielos, sí, es muy grave. Estás adorando a los demonios. Todo el conflicto que vivimos en nuestro mundo, ¿no? Hay un conflicto intenso entre Dios y un enemigo. Ese enemigo es el diablo que quiso ser como Dios. Y ese conflicto se ha desarrollado a lo largo de la historia. La simiente de Dios y la simiente del diablo luchando en este conflicto. Y el diablo engañando, ¿no? Así como engañó a Adán y a Eva y tratando de engañar a los hombres. ¿Por qué? Porque toda adoración que se rinde en las religiones falsas, en la idolatría, se está rindiendo a este engañador, a este malvado, el cual será destruido, ¿no? Al final de los tiempos, cuando venga el Señor en su poder, en su venida. Pero es interesante no ver todas estas cosas. Ya en 1 Corintios 10, 20, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo les decía a los corintios, dice, no que el ídolo sea algo, dice, pero cuando los hombres están adorando a los ídolos, están adorando a los demonios, y no quisiera, dice, que ustedes fueran partícipes en estas cosas. ¿Sí? Es que es la boda de mi parienta, es que es mi prima la que es en sus 15 años, entonces ahí va y te vas a meter a adorar a los demonios. No, es que, ¿será que no vas a provocar la ira de Dios cuando haces estas cosas? Debemos de tener cuidado, ¿no? Es un gran privilegio tener al Dios verdadero. Hermanos, volvemos al Salmo 95, entonces estamos, ¿por qué Él es Dios grande? Porque Él ha creado todas las cosas, ¿no? Es algo maravilloso los pasajes del capítulo 1 del Evangelio de Juan y el capítulo 1 de la primera carta de Juan nos recuerdan estas cosas, ¿no? Que el Dios trascendente, que el Dios que habita en los cielos, tomó una naturaleza humana y vivió en este mundo, ¿sí? Sin dejar de ser Dios, pero con una naturaleza humana. Dice, lo declara el apóstol Juan, y el verbo creador, el verbo autoexistente, autosuficiente, se encarnó y vivió en medio de nosotros. Y los que estaban ahí, los testigos, hubo testigos de todo esto. No fue hecho esto en un rincón, hubo testigos. Y los testigos dijeron, vimos su gloria, es cierto, es verdadero, vimos sus milagros, aparecer cosas de la nada, sanar ciegos, sordos, cojos, paralíticos, multiplicar los panes, creando de la nada, ¿no? Milagros de creación, porque los hombres hoy en día pseudocientíficos dicen, es que no podemos creer cómo de la nada surgió todo esto. Bueno, cuando ves los milagros, ¿no? Los panes de la nada y los peces de la nada, es el mismo que dijo sea, y las cosas fueron, como es narrado en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Entonces, algo maravilloso, ¿no? El Verbo se encarnó. ¿Qué son los ídolos comparado con este gran Dios verdadero? ¿Qué son los ídolos comparado con este todopoderoso creador de los cielos y la tierra? Nada. Nada son los ídolos. Tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Dice, ¿cómo pueden confiar en ellos? Dice Dios. Salmo 115, ¿no? Los ídolos de ellos, sordos, ciegos, mudos, no pueden hacer nada para sí mismos, menos van a poder ayudar a ninguna persona. Entonces, debemos adorar a Dios porque es el Dios grande y verdadero, ¿no? Versículo 3. Versículo 4 y 5 debemos adorarlo.
porque también se manifiesta, porque Él es el creador y a través de esta creación, dice, y a través de su mano providente, en su mano están las profundidades, los abismos, las alturas de los montes, las montañas maravillosas, el mar, la tierra seca. Todas estas cosas fueron creadas por Él. Es sabio, infinitamente sabio. El apóstol Pablo, tomando este pasaje de la creación, nos dice, ¿no? Para los hombres, dice, hombre, tú quien quiera que seas, ¿no? Porque eres inexcusable delante de Dios, porque la creación, en una relación de causa y efecto sacada aquí de la propia Escritura, en el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo dice, porque podemos entender la existencia de Dios por medio de las cosas hechas. Esto no pudo haber venido de la nada. Si yo veo ese reloj que está marcando el tiempo, a fuerzas tengo que concluir que hay un relojero. Si veo el celular y me lo encuentro en la calle y lo levanto, a fuerzas alguien creó todos los componentes del celular, las aplicaciones y todo lo demás. No puedo decir que eso vino de la nada. Y este mundo es mucho más complejo que un reloj o mucho más complejo que un celular. La única causa eficiente del efecto de nuestra creación maravillosa es un Dios infinitamente sabio, infinitamente todopoderoso. Por eso debemos alabarlo, porque Él es el creador, porque se manifiesta su sabiduría para el que tiene ojos para ver y oídos para entender. La creación muestra la grandeza de Dios, el mar, la cantidad de peces, la cantidad, como siempre decimos, ¿no? Sí, Él extiende la tierra, ese versículo me gusta de Isaías, Él extiende la tierra y sus verduras que nos comemos, ¿no? La tierra y sus frutos. Maravilloso, nuestro Dios. Venid, dice versículo 6, adorémosle. Los hombres que no quieren reconocer a este gran creador, a este Dios infinito y personal que es la causa primera de nuestro mundo, los hombres que no lo quieren reconocer, dice el apóstol Pablo, queriendo ser sabios, se hicieron necios y comenzaron a adorar a las criaturas en lugar de adorar al Creador, ¿no? Y ahí están rindiéndose a la madre naturaleza, cargando energías en los cambios, ¿no? En la primavera y no sé qué tantas cosas hacen. Él es el creador y el sustentador. Todo está en su mano. No solamente el haber creado, pero el sustento continuo de este mundo está en su mano. ¿Sí? De otra manera, ¿no? Si todo es al azar y todo es como un golpe de suerte, pues, hermanos, quién sabe si se vaya a acabar, si vaya a haber primavera para el año que entra, ¿no? ¿Quién sabe? No podemos estar seguros. ¿Sí? Así nos quieren tener, ¿no? Como ratas de laboratorio. No podemos estar seguros. ¿Quién sabe qué viento pueda soplar, o qué pueda venir, o qué planeta, o qué asteroide, quién sabe de dónde lo estarán lanzando, ¿no? Lanzando cohetes desde allá. Así nos quieren tener, ¿no? Espantados, atemorizados. No, ¿quién sabe qué otra bacteria, qué otro virus vaya a llegar? Hermanos, nuestro Dios está en los cielos, gobierna, controla, sustenta este mundo, y este mundo no se va a acabar hasta que el plan redentor sea de Dios, de Cristo, sea consumado, hasta que el último de sus escogidos sea sacado, así como en Sodoma y Gomorra. Entonces vendrá el fin, entonces conocerán a este Dios viniendo en las nubes, en poder y gran gloria. Y entonces dirán los hombres a las piedras, caed sobre nosotros y escondernos de este gran Dios. Ese es el Dios que adoramos, el creador de los cielos y la tierra. Lo adoramos porque Él es grande, porque Él nos ha creado. Dice ahí en el versículo 6, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Y dice, nuestro Hacedor. Nuestro Hacedor, Él nos ha hecho, nos hizo diferentes del resto de la creación, nos hizo inteligentes,
Algunos tenemos cerebro de almeja, ¿no? Pero aún así hablamos y razonamos y somos capaces de cantar a nuestro Creador, de cantar a nuestro Redentor. Él nos hizo diferentes. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él, en una forma, con una dignidad maravillosa. Por eso somos distintos, por eso somos dignos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Nos ha dado una alma eterna. Hermanos, vean otra vez el versículo. Él es nuestro hacedor. Qué gran contraste tenemos aquí. Mientras los hombres adoran a los ídolos, obra de sus manos. Adoran a la obra de sus manos. Nosotros adoramos al Creador, al Hacedor, al que nos hizo, al que nos da la vida y que nos sustenta, ¿no? En realidad, en la adoración idolátrica, los ángeles caídos y los hombres se adoran a sí mismos y compiten en contra de Dios, ¿no? El diablo le dijo al hombre: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, ¿no? Al rechazar los valores, al rechazar las normas y leyes establecidas por Dios, contenidas en un solo mandamiento, ¿no? No harás esto, no comerás todo menos este árbol. Entonces ahí estaba contenido, pero el hombre no quiso los valores. La nomenclatura divina fue rechazada por Adán y Eva y le dijeron a Dios: no queremos. Y como siempre digo, ¿no? Hicieron su canto de 15 de septiembre, ¿no? Y gritaron su independencia y dijeron: somos libres de Dios, y gritaron su grito de independencia, ¿no? Y la tragedia que ha ocurrido en nuestro mundo es debido a que los hombres no se sujetan a Dios, debido a que los hombres no quieren vivir en la manera que Dios ha dicho, y eso ha traído toda la tragedia en nuestro mundo. Muchos años han pasado, ¿no? Poco más de 6,000 años, según los expertos, y según la cronología bíblica. Y nuestro mundo sigue cayéndose a pedazos, ¿no? Porque los hombres no se vuelven a Dios. Hasta que un día verdaderamente no se caerá el mundo a pedazos. Dios vendrá y terminará y concluirá su obra. Ahora, la criatura se niega a someterse a aquel delante de quien tendrá que rendir cuenta. Y es del hombre rebelde, del hombre que no se sujeta a Dios, que no le adora, que no viene a adorarle. Es a ti de quien se puede decir correctamente que ahora los patos le tiran a las escopetas. Es de ti, hombre rebelde. Eres tú quien con tu forma de vida le has dado la espalda a tu Creador y has caído en el engaño del diablo de querer ser como Dios. En su maravillosa bondad, por su evangelio, el Señor llama a los rebeldes a venir a reconciliarse con Él, ¿no? A hacer las paces. Es algo impresionante, ¿no? Un amor infinito. Le alabamos, dice el versículo 7, le hemos de adorar porque Él es nuestro Dios, porque nosotros somos el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Entonces, hemos de adorarle porque somos, en el caso del pueblo de Israel, somos su pueblo, decían ellos y cantaban, y ahora nosotros, su iglesia, somos sus ovejas. Hermanos, todos nosotros recordamos que en algún tiempo éramos cabritos rebeldes, ¿no? Dando topes y tumbos en nuestra vida, separados de Dios, algunos con los cuernos más grandes que otros, y dando topes más fuertes que otros, ¿no? Contra la pared. Pero el Señor en su misericordia nos trajo a su redil y a una vida de dependencia completa de Cristo. Nos salvó por su gracia. Entonces, véanlo, ¿no? Aquí el salmista está llamando, ¿no? Nos ha mostrado cómo adorar en una forma espiritual, con gozo, con temor y reverencia. Nos ha dado razones para adorarle, la grandeza de Dios versus los ídolos, por ser creador, por su infinita sabiduría, porque nos ha creado, porque somos sus ovejas. Ahora la segunda parte viene
la advertencia, no una exhortación, una advertencia. No solamente está considerando la parte de la adoración, pero ahora nos recuerda, ¿no?, una tragedia, la tragedia que ocurrió en el desierto, ¿no? Después de habernos indicado cómo adorarle y darnos razones para ello, ahora el salmista pasa a darnos una advertencia solemne. Una advertencia para no caer en el terrible pecado de ser solo adoradores de lengua y no tener una vida cristiana de obediencia que respalde nuestra adoración dominical. O sea, ¿cuántas personas pudieran estar en esa condición, ¿no? La historia de Israel trágica vemos que había muchos, ¿no?, en su mayor parte. Dice la escritura en el libro de Hebreos que de los más de ellos no se agradó el Señor. Entonces, es importante escuchar la advertencia para no solamente decir tenemos al Dios verdadero y lo adoramos de lengua, pero no tenemos una vida de obediencia que respalde nuestra adoración. Es terrible. Una vida de obediencia que respalde nuestro canto dominical. Es una advertencia para que no caigamos en la postura de aquel profesante, ¿no?, profesante del cristianismo, de quien se decía, ¿no?, un caso aquí real, pero sin decir nombres, un caso que solamente podemos decir de un profesante de quien se decía, canta como los ángeles, pero vive como los demonios, ¿no? Es una advertencia para que no caigamos en eso, ¿no? El pasaje nos lleva a considerar la manera entonces de cómo oír. Dice el versículo 7, comienza diciendo en su segunda parte, si hoy oyereis su voz, no os endurezcáis. ¿Cómo debemos oír la palabra, ¿no? El salmista trae la ilustración, una ilustración del Antiguo Testamento. Este sí podría llamarse un auténtico caso de la vida real, no como luego los programas que sacan ahí en la televisión. Entonces, un auténtico caso de la vida real. ¿Cuál es ese caso? Cuando los israelitas peregrinaban en el desierto rumbo a la tierra prometida. Ese caso de la vida real está narrado ahí en Hechos, en Éxodo 17, versículo 1 al 7, cuando los israelitas se quejaron y blasfemaron y comenzaron a rebelarse contra Moisés y Aarón. Hemos tocado esto en varios salmos, ¿verdad?, que están relacionados. Y Dios les habla y dice a estos hombres, dice, ya estoy cansado de ustedes, ¿no? Dice, se quejaban y decían, no, seguramente nos trajo aquí a morir en el desierto, seguramente nos va a matar de hambre a nosotros, a nuestras bestias, a nuestros niñitos. Era mejor como estábamos en Egipto, ahí ya comíamos rábanos y cebollas y quién sabe qué más comían allá. Y empezaron a quejarse amargamente, a blasfemar, a murmurar. Cuando fueron aquellos espías a ver la tierra prometida, ¿no? Y Josué y Caleb dijeron, vayamos y tomamos la tierra. Y todos los demás dijeron, no, pero hay gigantes, no podremos, será imposible. Y comenzaron a llorar, mejor sería, buscaban a alguien para que les comandara y les trajera nuevamente a Egipto. Qué horrible, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas? Dios dice, me tentaron, me provocaron, nos trajo a morir en el desierto. No hay nada, dijeron ellos, Números 25, no hay nada de tierra que fluye leche y miel, no hay viñas, no hay higueras, nada, ni agua en este desierto. Hermanos, ¿de quién estamos hablando? Se trata de las mismas personas que eran esclavos en Egipto. Fueron liberados, vieron las plagas, vieron cómo cayeron, se contagiaron, padecieron las pulgas, las moscas, bueno, los piojos, casi lo mismo, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Entonces, y ellos contentos, se
murieron los primogénitos de todos en Egipto, bestias y hombres. Era un alarido, dice, en cada casa, un gritadero, ¿no? Se murió mi hijo, se murió mi primogénito. Y los israelitas salieron con mano levantada, despojando a sus patrones, ¿no? Sacando el oro y la plata y despojando, con tal de que ya se fueran. Aquí está todo, llévate todo, pero ya váyanse de aquí. Entonces, se trata de las mismas personas que fueron rescatadas de la esclavitud, de las mismas personas que fueron enriquecidas, de las mismas personas que pasaron por el mar rojo como por tierra seca. Se trata de las mismas personas que vieron a su izquierda y a su derecha los muros de agua contenidos por el poder de la palabra de Dios. Un milagro. Son los mismos que después se rebelarían, ¿no?, contra los espías. Son los mismos que después quisieron. ¿Por qué nada más los de la tribu de Leví van a adorar? ¿Sí? Los hijos de Coré, también nosotros nos queremos poner el uniforme y queremos también adorar. Dios trajo una mortandad, un juicio enorme ahí. Son los mismos que le provocaron a Dios cuestionándole ahora en el desierto, en Meriba. Algunas versiones, ¿no? La palabra es Meribá en el original, pero como nosotros lo tenemos escrito aquí, es una palabra grave, no es Meriba. No estamos hablando ningún otro idioma, sino tratamos de hablar medio, hablamos el español, ¿verdad? Entonces, y ese es el lugar, Meriba, que es el lugar donde ocurrió la rencilla. ¿Quién se peleó? ¿Quién contra quién? El pueblo de Israel contra Dios. El lugar de la... ¿Cuál era el objeto de la controversia? Las dudas del pueblo de Israel, si Dios les daría agua. Después de ver todas esas señales y prodigios, ¿usted qué pensaría? ¿Recibían el maná cada día? ¿Les había llevado Dios para matarlos en el desierto? ¿O les daría agua? ¿Usted qué piensa? ¿Eran correctas sus quejas, sus murmuraciones? ¡Claro que no! ¿Sí? ¡Claro que no! ¿Dios nos dará agua? Sí. Dijo, les voy a dar agua, ¿no? Así como las codornices. Queremos carne, queremos bistec, querían su milanesa ahí en el desierto. Les llevaron su codorniz y se las llevaron, ¿no? Y se atascaron, pero después vino la mortandad. Dios ya estaba harto de ellos, les dio el agua, pero juró él, ¿sí? Y lo dejó como una historia para nosotros que nos han alcanzado los fines de los tiempos. Estas cosas les digo para que ustedes no endurezcan su corazón y se conduzcan de la misma manera en este tiempo. Les dejo este recuerdo de ahí, el lugar de la rencilla, en Meriba, ahí donde los hombres discutieron contra Dios si les proveería agua o no en el desierto. Y bueno, ahí hasta Moisés y Aarón salieron bailando en el sentido que Dios les dijo, háblale a la peña, ¿no? Eso ya también Moisés, yo creo que ya estaba un poco incómodo porque en lugar de hablarle a la peña, golpeó la peña, ¿no? Al final de ese pasaje Dios le dijo a Moisés y a Aarón, ustedes tampoco entrarán a la tierra. Entonces el hombre más manso de la tierra se equivocó ahí, se enojó, ¿verdad? Y golpeó la peña. Entonces ya estaba Dios harto. ¿Sí? ¿Y qué les pasó? Dice el versículo, me tentaron, sí, en Meriba, en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron para ver si les daría agua, vieron mi obra. Estuve 40 años disgustado con esta nación. ¿Qué les pasó? Dice el versículo 8.
la advertencia para todos: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué les pasó? Se endurecieron. Esta es la idea de cauterizar su corazón, de cauterizar su alma en contra de Dios, ¿no? El asunto es cómo llegaron a tal condición, para que nosotros entendamos la advertencia. Estas personas llegaron a tal condición a través de experimentar y oír la palabra de Dios, viendo sus maravillas y aún milagros providenciales, y aún así permanecieron incrédulos y desobedientes. Otra vez, las plagas, las señales, el rescate, el milagro de pasar en medio del Mar Rojo, ¿sí? La manifestación de Dios. Imagínense, cada día la columna de nube viendo la presencia de Dios en el tabernáculo, la columna de fuego caminando con ellos, ordenándoles caminar, levantándose y asentándose sobre el tabernáculo cuando debían parar. La presencia de Dios estaba ahí en medio de ellos, oían su voz, cómo se manifestaba ahí encima del propiciatorio, ¿no? Donde aparecía el resplandor de la presencia de Dios, la Shekinah, y desde ahí salía la voz. No veían nada, solo oían la voz. Y Moisés les transmitía a ellos lo que Dios les estaba diciendo. Y a pesar de todas estas cosas, ellos oían los mandamientos, las palabras de Dios, sus instrucciones, sus maravillas, y a pesar de eso no se humillaron, no se arrepintieron verdaderamente. Y es algo que dice: se endurecieron. Debemos notarlo. Nosotros no podemos ablandar nuestros corazones, ni aunque le echemos ese ablandador que venden ahí en el súper. Nosotros no podemos ablandar nuestros corazones, pero sí podemos endurecerlos. ¿Cómo? Oyendo en una forma descuidada, oyendo de tal manera que entre la palabra y no nos conduzca a obedecer, no obedezcamos aquello que escuchamos. Nosotros no podemos ablandar nuestro corazón, repito, pero sí podemos endurecerlo si permanecemos incrédulos y desobedientes como estos peregrinos del desierto. Así lo interpreta Pablo en el pasaje que leímos de Hebreos, en el capítulo 3 y 4. Lo interpretó para los creyentes hebreos de su tiempo, ¿no? Dándoles esta advertencia nuevamente ahí en el libro de Hebreos, tomando la ilustración que estamos viendo en el Salmo 95 de lo que pasó en el desierto, y les dijo: hermanos, ustedes están todavía, fíjense, aquí es un asunto muy interesante, ¿no? En el tiempo que predicaba el apóstol Pablo, era una época conocida como una época de transición. ¿Cuál transición estamos hablando? Es la transición de pasar de los sacrificios, las ceremonias que se hacían acostumbrados los creyentes del Antiguo Testamento, a pasar a formar una institución nueva que es una iglesia con una adoración diferente, ¿no? Entonces esa era una transición. Por un tiempo Dios permitió que los nuevos creyentes siguieran ofreciendo los sacrificios, ¿sí?, que se hacían bajo el Antiguo Testamento, aunque eran creyentes en Cristo. Pero ya en el tiempo que el apóstol Pablo escribió la carta de los Hebreos, ¿sí?, el apóstol les dice: ya no más Moisés, no más sacrificios, tenemos un sumo pontífice enorme. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, tu trono, oh Dios? Cristo es superior a Moisés. No podemos seguir arrastrando todos esos sacrificios ya, porque si ustedes se abrazan de Moisés, entonces perderán el sentido, ¿no?, de la salvación, apostatarán de la verdad de Cristo. Y este es el punto, ¿no? Algunos creyentes hebreos de aquel tiempo querían permanecer en esos sacrificios, y
a pesar de conocer a Cristo. Y Pablo les insta a que dejen a Moisés y sigan a Cristo, de lo contrario caerían en desobediencia e incredulidad, provocando a Dios. ¿Me explico? Entonces, como hicieron los que estaban en el desierto, ¿verdad? No sigan haciendo eso porque van a provocar a Dios, están tentando a Dios. Como los israelitas lo hicieron en el desierto. Así también ellos tampoco entrarían, dice Pablo, si ustedes siguen haciendo eso. Los rebeldes, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. No entrarán en mi reposo. Y lo mismo ustedes. Ha quedado un reposo para ustedes. Pero si ustedes persisten en esa desobediencia, entonces no entrarán. No podemos vivir bajo el régimen del Antiguo Testamento, sombras, sacrificios. Cristo ha hecho el único, se repite en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Hebreos, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados. No hay necesidad de ninguna otra cosa más. Cristo lo ha hecho todo. Así que si te quieres amarrar a los sacrificios, a las normas, a las leyes del Antiguo Testamento, estás apostatando de Cristo. No lo hagas, estás provocando a Dios. Es lo que Pablo les estaba diciendo. No lo hagan. De lo contrario, como aquellos cayeron en el desierto, ustedes tampoco, dice, entrarán en el reposo. Nosotros también estaríamos expuestos a endurecernos si estamos continuamente escuchando la exhortación de la predicación, la exhortación de la palabra, las advertencias para venir a Cristo, para obedecerle, para comprometernos con Él, y en lugar de obedecer, lo aplazamos. En lugar de obedecer, no tomamos con seriedad lo que oímos. Entonces, estamos expuestos a que nos suceda lo que pasó con estos hombres en el desierto. Para nosotros es vigente la exhortación también. No provoquéis, no tentéis al Señor. ¿Qué tienes que hacer respecto de tu vida espiritual? ¿En qué condición estás? Tienes que avanzar, tienes que obedecer, tienes que crecer. No te la vas a, lo hemos dicho tantas veces, no te la vas a pasar todo el tiempo eternamente como simpatizante del Evangelio, ¿no? Hay que obedecer. De lo contrario, se va endureciendo. Oyes y no obedeces, oyes y no obedeces, oyes, obedeces lo que tú quieres y lo que esto no, esto sí. Es una obediencia selectiva, entonces no es correcto, ¿verdad? Debemos ser serios en lo que Dios nos estamos escuchando y con la forma como obedecemos. Hay que obedecerle, hay que comprometernos con Dios en lugar de aplazar. Hay que entrarle, como dicen, ¿no? Hay que entrarle a todo, ¿verdad? Hay que hacer las cosas. Siempre decimos, ¿no? Hay personas que están esperando a ser perfectos para bautizarse, nunca se van a bautizar, nunca van a ser perfectos. Tienen que ir adelante, tienen que obedecer, de lo contrario se van a ir endureciendo. Y después, hay historias muy tristes, ¿no? Historias muy tristes de personas que cuando Dios les llamó no vinieron. He narrado Proverbios 1, ¿no? Yo te estuve llamando, desde las esquinas clamaba la sabiduría, escuchaba que vinieras, que te volvieras, y Dios después. Y ahora la persona estaba tocando a la puerta y dice, no, ¿por qué? Porque te llamé y no me quisiste oír. Y te llamé muchas veces y no obedeciste. Entonces ahora ya la puerta está cerrada. Es un gran peligro. Las personas que están fuera de Cristo, las personas que están fuera de la salvación, no saben cuál es su tiempo, cuál es su momento. Si se presenta la entrada, abrázate de Cristo. Si el Evangelio te está llamando para el arrepentimiento y la fe, abrázate de Cristo. No te tardes, no te detengas. Obedece al llamado de lo que Dios está diciendo por su palabra. De lo contrario te irás endureciendo. Y cuando tú quieras, entonces, ¿quién sabe si esté todavía abierta la puerta?
En el caso del arca, Dios dijo, ¿no? Ahí está el registro de la escritura en el diluvio, dice, y Dios le cerró la puerta. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿no? Estamos en un peligro si estamos fuera de Cristo. Entonces, hermanos, en Hebreos 3:19, por favor, este pecado, porque es un pecado, ¿no? A lo mejor alguna persona ni siquiera pensaba que, no, es que yo sí creo, y sí, no, claro, no he obedecido, pero sí creo. O sea, espérenme un momento, 3:19, dice, y vemos cómo se llama ese pecado, de oír y no obedecer, de oír y no hacer lo que Dios te dice, y dice, y vemos que no pudieron entrar, 3:19, a causa de la incredulidad, así se llama ese pecado. El pecado de una persona que oye y no obedece se llama incredulidad, no es la falta de oír, no, aquí se trata de personas que habían escuchado. Se trata de oír y no obedecer. Se llama incredulidad, ese es su nombre. Se trata de personas que se conformaron con oír, pero no concretaron en una obediencia específica lo que oyeron. Eso se llama incredulidad. Se trata de oír y no obedecer. Se trata del peligro que corren quienes oyen y no obedecen. Su corazón se va endureciendo y luego ya no podrán entrar aunque quieran, ¿no? Como Esaú. Primero vendió su primogenitura y luego ya cuando quiso, ya no. Dice, y lo procuró con lágrimas, lloraba, ya no estaba en la posibilidad. La puerta se cierra, ¿no? Conste que estamos hablando, aquí hay que hacer la aclaración, cuando estamos diciendo, estas personas no entraron en el reposo, ¿no? Y cuando estamos diciendo que hay personas que se retiran, ¿no? No estamos hablando de personas que fueron salvas y se perdieron, conste la aclaración. No estamos hablando de personas que fueron salvas y se perdieron, no es el caso. Hablamos de personas que parecían ser salvas, tenían simpatía con el Evangelio, ¿sí? Se condujeron algún tiempo como creyentes, ¿no? Como los que fueron sembrados entre espinas o los que fueron sembrados entre pedregales. Oyeron con gozo en algún momento, ¿no? Pero no perseveraron hasta el final. Algunos de ellos, ¿no? Son como los que dice Mateo 7:20, 23, 7:21 y 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre asistía yo todos los domingos y tal. Sí. No te conozco. Pero ¿cómo si no estaba ahí siempre? O sea, ¿qué pasó? Es una persona que oía, pero no tenía un corazón nuevo, no había sido renovado, no rendía la obediencia espiritual. Venía encantado con sus labios nada más, pero no venía del corazón. ¿Cuántas veces he expresado la experiencia de salvación que no es del corazón, la alabanza que no es del corazón, no es recibida por Dios? El cristianismo no consiste de un mero formalismo externo, legalista. El cristianismo verdadero consiste, dijo el apóstol Pablo, ¿no? En Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen de nada, sino la nueva criatura, en Gálatas 6:15, la nueva criatura, la experiencia de ser una persona renovada, ¿no? Las exhortaciones de Hebreos 6, Hebreos 10 nos hablan de lo mismo, de personas que parecían ser salvas, pero que se convirtieron en apóstatas. Se trata de personas que no habían conocido verdaderamente al Señor, que quizás estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, todo esto nos lleva a considerar, ¿no? La última parte. Dios dijo de ellos, son personas que divagan, son personas que no han conocido mis caminos, divagan en su corazón, oyen, tienen simpatía por el Evangelio, se están de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero no obedecen. ¿Qué vamos a hacer? No, pero es que
No me digas a mí, créelo, porque yo sí creo la Biblia. ¿Y por qué no obedeces? La incredulidad consiste en oír, aunque simpatices. Si no obedeces, eres calificado por la Biblia. ¿Cómo qué? Como incrédulo. Como incrédulo. Así pasó con los del desierto. Así advirtió Pablo a los de su tiempo. Y así debemos de tomar la advertencia nosotros ahora en este tiempo. No basta solamente oír con simpatía y estar de acuerdo. Hay que obedecer, hay que hacer cambios, hay que sujetar la carne, hay que cambiar los hábitos, hay que volverse a Dios. No es solamente una profesión externa de fe, sino una obediencia real, verdadera. Si es así, Dios no cambia. Nos dice, no entrarán en mi reposo. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, resulta evidente que la rebeldía, las quejas, la inconformidad presente de quienes decimos ser creyentes pone de manifiesto. ¿Qué cosa, hermanos? Que si no estamos contentos hoy caminando con Dios en el desierto de este mundo, significa que tampoco estaríamos contentos con Dios en el reino celestial, en el reposo celestial. Si hoy te quejas, ¿sí?, murmuras y estás inconforme con caminando de la mano con Dios en este mundo, eso indica que eres uno de estos. Tampoco estarías contento en el reposo celestial. Hay que escuchar la advertencia, ¿no? Si tu condición es así, ten cuidado. No entrarán en mi reposo, dijo el Señor. Juró el Señor. No puede jurar Dios por alguien más alto, por él mismo, ¿no? No entrarán. Dios es inmutable, ¿no? Entonces, sería mejor buscar hoy mismo, ¿no?, un arrepentimiento genuino, ahora que todavía es tiempo, ¿no? Ahora, cuando escuchamos todas estas cosas, recordamos la exhortación del apóstol Pedro, primera de Pedro 4:18. Dijo el apóstol Pedro, dice, híjole, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el malvado? O sea, si estas son las condiciones para uno que oye, que cree, que está tratando, ¿dónde quedará el rebelde, el malvado, el impío? Si el justo con dificultad se salva, ¿no? O sea, es el tiempo, ¿no?, de apresurarse. Todos estábamos en esa condición. Sentíamos miedo, sentíamos terror de morir sin Cristo, de no escapar de la ira. Sentíamos que nuestros pecados nos consumían, hasta que un día la gracia nos alcanzó y nos tomó y nos afirmó en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Ven a Cristo. No tardes, ven a Cristo. En segundo lugar, este salmo, en su composición, nos muestra el orden litúrgico, ¿no?, el orden del culto de adoración que seguimos las iglesias del Nuevo Testamento. ¿En qué consiste la adoración de Dios en el Nuevo Testamento? Cantamos himnos y salmos a Dios, ¿no? Le adoramos, celebramos, le cantamos en espíritu y en verdad, ¿eh? Eso es lo que procuramos hacer, ¿no? Y con reverencia. Y después, ¿qué hacemos, hermanos? Después de cantar, continuamos adorando a Dios, escuchando, con un corazón dispuesto. Es la misma palabra que Cristo predicaba, ¿no? Ahí en Lucas 8, en el versículo 18, al final en sus comentarios de Cristo, después de la parábola del sembrador, dice, bueno, el que está en el camino es el que oyó y vinieron las cosas, lo distrajeron. O sea,
el otro que cayó es el que oye y no presta mucha atención. Y todo se trata de qué cosa, la parábola del sembrador. Dice, y el que oye y obedece, ¿no? Y lleva fruto y a 30 y a 60. Se trata de oír bien. Y Cristo termina el sermón diciendo, fijaos pues cómo oís, considerado. Algunas versiones traducen como mirad, considerad pues cómo estamos oyendo nosotros. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con lo que oímos? ¿Lo guardamos en la mente o ponemos por obra lo que oímos? Entonces, así es nuestra adoración, ¿no? Canto de adoración a Dios y después la disposición para escuchar la exhortación, la amonestación, la palabra de Dios. Ahora, en tercer lugar, miramos aquí la bondad y la severidad de Dios, no tantas veces expuesta en toda la Biblia, ¿no? La bondad para con los que perseveraron en la obediencia y recibieron lo prometido, ¿no? Creyeron a Dios y no fueron defraudados, entraron en la tierra, entró Josué, entró Caleb, todos los que creyeron a Dios, ¿no? El resto no recibieron lo prometido por su incredulidad. Mirad pues la bondad para con los que perseveraron en la obediencia, y mirad la severidad para con los rebeldes y los incrédulos. Dios dijo y juró, no entrarán en mi reposo. Y lo cumplió. 40 años estuvo en el desierto 40 años hasta que murió toda esa generación. Y sus niñitos que dijeron que iban a morir, ellos son los que van a entrar en la tierra prometida y los va a introducir Josué. Y así sucedió, ¿verdad? Todo esto, hermanos, es una clara advertencia para quienes toman el camino de la gracia como un pretexto para el descuido y la irresponsabilidad. Es una advertencia. Y no hay que desoír las advertencias, ¿no? En cuarto lugar, la advertencia divina nos debe conducir necesariamente a un autoexamen, a no confiar en una mera obediencia externa, sin una experiencia genuina de un cristianismo de corazón. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar, hermanos. Dios no cambia, su carácter es el mismo, ha sido el mismo y será el mismo siempre. ¿Quién tiene que cambiar entonces? Nosotros. De eso se trata el arrepentimiento, un cambio de vida, ¿no? Obrado por Dios a través de capacitarnos en la regeneración para la obediencia que Él nos demanda. Un cambio. Siempre, a veces decimos, es que no entiendo que tengo que cambiar. Tienes que llegar a la conclusión que tú como persona separado de Dios estás al borde de la condenación, al borde del fracaso debido a tu propia condición, a tu propia pecaminosidad. Y si no te entregas a Dios, habrás fracasado. Quizás no te mueras ahorita o pasado mañana, quizás sí. Pero si vives toda tu vida en esa misma condición, saldrás de este mundo y allí te darás cuenta de tu fracaso. Allí te darás cuenta de que debiste volverte a Dios y no lo hiciste. Jamás lo podrás hacer. Por eso se invita a las personas a través del Evangelio ahora a que busquen a Dios para que les conceda un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de vida, del que no hay que arrepentirse, dijo Pablo. Si la persona dice, no, es que yo estoy a gusto así, ¿no? Alguien te está diciendo que no es así, que sí se requiere un cambio interior de vida, una nueva vida. Entonces, la advertencia nos conduce al autoexamen y a no confiar en una mera obediencia externa sin una experiencia genuina del corazón.
porque Dios lo va a cambiar. En quinto lugar, hemos escuchado varias cosas en este día, la sintomatología de los que cayeron en el desierto, ¿no? Hemos escuchado que eran rebeldes, que oían, que no obedecían, que vieron muchas cosas. Dios, hay muchas personas que dicen, no, Dios me bendijo con este nuevo carro. Dios me bendijo con esta nueva propiedad. Dios me bendice, y Dios les bendice y les bendice, dicen ellos, no les bendice, pero continúan su vida. Todas esas bendiciones pesarán, ¿sí? Y responderemos por ellas. La verdadera bendición es que Dios nos dé vida nueva, un corazón nuevo, que nos injerte, que nos una a Cristo. Esa es la verdadera bendición. Cuando tú estás en Cristo, ya no importa lo demás. No importa cuántos terrenos tengas, cuánta cuenta bancaria tengas, no importa ninguna cosa si te enfermas o eres sano, no importa nada de eso, porque la unión con Cristo trasciende hasta la eternidad y es más valiosa que todo lo que puede haber en este mundo. ¿Sí? Y todo lo que hay, ni siquiera el mundo entero es capaz de suplir o de compararse con la bendición de poseer la vida eterna en Cristo. Entonces, la sintomatología, repito, de los que cayeron en el desierto puede repetirse hoy en día. Si solo oímos, pero no obedecemos en todo, estamos en grave peligro. Estamos en grave peligro. En sexto lugar, hermanos, cuando hablamos de la adoración aquí, vemos estos hombres ¿no? invitando, venid, dice, venid, vengan, aclamemos, alabemos a Dios de todo corazón, con alegría, con júbilo. Hermanos, no podemos ser tibios o mediocres en nuestra devoción a Dios. No debemos. Si aquellos que recibieron una revelación de sombras y figuras son invitados a hacer una adoración espiritual, cuánto más a quienes los fines de los tiempos nos han alcanzado y se nos ha mostrado Cristo como claramente crucificado y resucitado, ¿no? De entre los muertos. Cantar sin ganas, oír descuidadamente, aburrirnos, dormirnos, así como la falta de reverencia y temor ante nuestro gran Dios que viene a estar en comunión con nosotros, de seguro esas cosas no le resultarán para bien a nadie, ¿no? Hay que prepararnos para venir, hay que estar aquí con todo el deseo, con toda la intensidad, como amerita estar en la presencia de Dios. En séptimo lugar, aunque hoy día muchos grupos evangélicos tratan de evitar hablar de un Dios airado, nuestro pasaje termina, dice, por tanto juré en mi furor, en mi ira, en mi enojo, no entrarán en mi reposo, ¿no? Esto es lo que nuestro pasaje nos habla. Muchos no quieren hablar de la ira de Dios. Quieren que el Evangelio no lastime, no rasguñe a las personas, que les trate así. El Evangelio es una espada que penetra, que te hace ver tu pecado, te confronta con los mandamientos y te dice la manera como tú vives está equivocada. ¿Quién lo dice? Dios lo dice que estás equivocado. Pero es que todo el mundo vive así. Pues todo el mundo está equivocado. No, es que yo no puedo creer que Dios sea así. Te vas a perder, te vas a condenar. Dios es así, es santo y no va a cambiar. Entonces, ¿qué les espera a estas personas que no quieren humillarse y arrepentirse? Que con solo decirse, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, tú sigue lo que tú quieras, pero yo no estoy de acuerdo. Te espera la condenación.
Te estamos advirtiendo. No te estamos preguntando si crees que es la verdad. Te estamos diciendo que es la verdad testificada, ¿no? El verbo vino, se encarnó. Hay testigos. Aquí están los testigos. Han hablado en cualquier juicio. 12 testigos, 11 sin Judas, ¿no? Aquí están los testigos. Lo vieron resucitado más de 500. Todos ellos testigos de la vida, de la resurrección, de la obra de Cristo. Y no lo dejaron escrito. Ahí está. Para que nadie diga, es que no estoy seguro. El juicio está hecho y está hecho. Es el amor y la misericordia de Dios que llama a los pecadores. Volveos, volveos. Aunque muchos traten de ocultar la ira, hermanos, hay buenas noticias cuando hablamos de Cristo crucificado, que salva a los pecadores por pura gracia. Pero primero tienen que llegar y tienen que venir las malas noticias. Las malas noticias, que eres un pecador incorregible, que te has desviado, que te apartaste, que fracasaste como ser humano, no vivir en conformidad al requisito de Dios. Y esta parte primera de las malas noticias no les gusta escuchar a muchas personas, pero es la verdad. Examine su propia vida. Si el mejor testimonio de la depravación humana es tu vida y la mía, antes de conocer a Cristo. Examina tu vida. Y por eso Dios dice, pecadores, vengan. ¿Qué me sabe este? Dios sabe todo lo que somos. Y llama a los pecadores a venir. Podemos fingir con los que son iguales que nosotros, pero delante de Dios eso no es posible. Es que yo no soy tan malo, yo no soy tan malo. No has visto tu corazón. Dios sí lo ha visto cuando te pones rojo, de 1000 colores y tu corazón explota de ira. O te ha visto cuando te toma la codicia y te ha visto cuando te abraza la codicia, el deseo de ciertas cosas. Dios sabe todas esas cosas, las conoce de cada uno. Entonces, cuando decimos las malas noticias, que los pecadores van a ser condenados y que todos traemos la mancha y la naturaleza caída y que producimos una vida errónea porque tenemos una naturaleza caída, entonces somos una planta echada a perder, un árbol que se echó a perder. Necesitamos ser renovados. Entonces, aunque las primeras noticias son malas, son de temer, no obstante, el camino de amor y la misericordia, ¿no?, que nos habla, que Dios toma pecadores y los salva para convertirlos en vasos de misericordia para toda la eternidad. Es maravilloso. Entonces, vengan, vayamos hacia Cristo, ¿no? Vengamos y cantemos y celebremos a nuestro Dios Santísimo y démosle el honor y la gloria que Él merece. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Damos las gracias por redarguir nuestros corazones y llamarnos a la humillación, al arrepentimiento, a una adoración genuina con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, porque te hemos ofendido a ti, Señor, cuando no lo hemos hecho con todo nuestro deseo y con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Padre, a darte el honor que es debido a tu nombre. Somos pecadores y criaturas frágiles y débiles. Necesitamos de tu poder y de tu gracia para sostenernos en la obediencia. Y Padre, aquellos que aún no están en Cristo, concédeles tu poder y tu gracia, renovando sus corazones, para que de todo corazón te amen y te busquen y confíen
sus almas a ti, nuestro fiel Creador, nuestro gran Salvador. Gracias, Padre, que no nos dejaste en las tinieblas, que luz resplandeció, como dice tu Evangelio, cuando tú viniste a este mundo a dar testimonio de la verdad, Señor. Te agradecemos que no nos dejaste solos, Padre, que la luz de tu verdad llegó a este mundo para salvar a tus hijos. Padre, muchas gracias por tu amor y tu bondad, por el sacrificio que tú hiciste para rescatar a tu pueblo, Señor. Te amamos y te bendecimos por ello y te queremos dar las gracias en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén.